Hola, hola, apasionados de las series y los dramas. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo viaje de emociones porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de los minidramas turcos. Si eres como yo, que ama engancharse a historias cortas pero intensas, repletas de romance, intriga, giros inesperados y personajes que se quedan grabados en el corazón, entonces este vídeo es justo lo que necesitas. Prepárense una buena taza de té, acomódense en su lugar favorito, porque vamos a explorar juntos los minidramas turcos más prometedores que llegarán en 2025. Esas pequeñas joyas audiovisuales que estoy segura que los van a dejar pegados a la pantalla, deseando que el tiempo se detenga para poder seguir disfrutando de cada escena. Así que, si todavía no eres parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las series, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, que están llenos de recomendaciones, análisis profundos y conversaciones apasionadas sobre el séptimo arte. ¿Empecemos este emocionante viaje? El 2025 se perfila, sin lugar a dudas, como un año dorado para los minidramas turcos. Y créanme, no lo digo a la ligera, hay un abanico enorme de producciones en camino que prometen, no solo robarnos el corazón, sino también dejarnos con la boca abierta ante la calidad de sus historias y la excelencia de su realización. Ya saben cómo son los turcos, verdaderos maestros a la hora de crear esas historias que nos hacen suspirar, llorar a mares, reír a carcajadas, y a veces hasta gritarle a la pantalla con frustración o emoción. Hoy, en este espacio de encuentro para amantes de las series, les voy a compartir algunos de los proyectos que más me han llamado la atención, no solo por sus elencos estelares, sino también por sus sinopsis que suenan de infarto. Vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, con un género que siempre es un éxito asegurado: los dramas románticos con un toque de comedia. Porque ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con situaciones divertidas? Se viene una miniserie protagonizada por una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Y aunque todavía no puedo revelar sus nombres, por estrictas órdenes de la producción, que lo mantiene en el más absoluto secreto, les puedo adelantar que la química entre ellos es, sencillamente, explosiva. He tenido la suerte de ver algunas imágenes previas y, créanme, la tensión romántica que se respira en pantalla es palpable. La trama gira en torno a dos personas con personalidades completamente opuestas, tan diferentes como el agua y el aceite, que, por obra de ese destino caprichoso que tanto nos gusta en las series turcas, se ven obligados a convivir. Imagínense la cantidad de situaciones hilarantes, los malentendidos que los llevarán al borde de la desesperación, los enfrentamientos cargados de sarcasmo, y por supuesto, ese amor que florece de la forma más inesperada y en el lugar menos probable. Va a ser una verdadera delicia para los que amamos los romances ligeros, pero con esa profundidad emocional que caracteriza a los dramas turcos, esos que te hacen reír a carcajadas un minuto y al siguiente te tienen con el corazón en un puño. Esta miniserie promete ser una montaña rusa de emociones, de esas que te dejan con una sonrisa en la cara y el alma reconfortada. Pero no nos quedaremos solo en el romance y la comedia. Otro proyecto que tengo marcado en rojo, con letras mayúsculas, en mi calendario es un drama histórico. Pero no se imaginen la típica historia de sultanes y palacios, que ya hemos visto hasta la saciedad. Esta miniserie nos transportará a un periodo de la historia turca menos conocido, uno que rara vez se ha explorado en la ficción televisiva. Se centrará en la vida de una mujer fuerte, una auténtica pionera, que lucha por abrirse camino en un mundo dominado por hombres, en una sociedad que intenta relegarla a un segundo plano. Es una historia de empoderamiento femenino, de lucha por la igualdad, pero también de amor y sacrificio, de esos que te desgarran el alma pero al mismo tiempo te inspiran. La producción visual, según los adelantos que he podido ver, será sencillamente espectacular, de esas que te dejan sin aliento. Los vestuarios, los escenarios, las locaciones, la ambientación, la banda sonora, todo parece estar cuidado al más mínimo detalle para transportarnos a otra época, para sumergirnos por completo en ese mundo y sentir que estamos viviendo cada momento junto a los personajes. Y si son amantes de las producciones que te hacen reflexionar, que te invitan a cuestionarte el mundo que te rodea, que te dejan pensando durante días y noches, esta miniserie es absolutamente imperdible. Además, el elenco es de auténtico lujo, con actores y actrices que han demostrado su talento y su versatilidad en otros dramas que seguro ya conocen y admiran. Sus interpretaciones son tan convincentes que te harán olvidar que estás viendo ficción, te harán creer que estás siendo testigo de un pedazo de la historia.
Pero no todo va a ser romance edulcorado y dramas de época llenos de grandeza y sufrimiento. También tenemos preparadas algunas miniseries de suspense que te harán morderte las uñas, que te dejarán al borde del asiento y te harán dudar de todo y de todos. Hay una en particular que me tiene súper emocionada, que no puedo esperar a que llegue el día de su estreno. Se trata de un thriller psicológico que promete ser una montaña rusa de emociones, de esas que te dejan sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora. La trama gira en torno a una serie de misteriosos asesinatos que están sacudiendo la tranquilidad de una pequeña ciudad, un lugar donde todos se conocen y donde, aparentemente, no hay espacio para la maldad. Pero, como siempre ocurre en los buenos thrillers, las apariencias engañan. Un detective atormentado por su pasado, un hombre que ha cargado con el peso de la culpa durante años, tendrá que desentrañar una intrincada red de secretos y mentiras para encontrar al culpable, para evitar que la oscuridad siga extendiéndose por su ciudad. Es una de esas series que te mantienen al borde del asiento, donde cada capítulo te dejará con más preguntas que respuestas, donde cada personaje esconde algo y donde nada es lo que parece. Y si les gusta el tipo de series que te hacen dudar de todo y de todos, que te obligan a desconfiar hasta de tu propia sombra, esta es una excelente opción. Los giros inesperados, las revelaciones impactantes, las actuaciones intensas y la atmósfera de misterio son los platos fuertes de esta producción, que promete mantenernos pegados a la pantalla hasta el último segundo. Y hablando de misterios, también tengo que mencionar un minidrama que mezcla el género del suspense con un toque de sobrenatural. No se trata de un terror de miedo, de esos que te hacen saltar del sofá, pero sí es de esas historias que te hacen pensar que quizás haya algo más allá de lo que vemos, que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Se centra en una familia que se muda a una antigua casa que guarda oscuros secretos, una casa con un pasado turbio y que parece tener vida propia. Las cosas empiezan a tornarse muy extrañas, los ruidos inexplicables, las sombras que se mueven por las esquinas, las sensaciones de que algo no está bien. Lo interesante de esta producción es que combina elementos del folclore turco, de sus leyendas y sus mitos, con una trama moderna, creando una atmósfera inquietante que te atrapa desde el primer minuto. Si eres de los que les gusta lo paranormal, pero con una buena dosis de drama, misterio y tensión, este minidrama es, sin duda, para ti. Ahora, no podríamos hablar de minidramas turcos sin mencionar las historias de amor prohibido, esos romances que nacen en el terreno de lo imposible, esos que nos hacen sufrir pero al mismo tiempo nos demuestran el poder del amor verdadero. Y en 2025 se viene una que estoy segura que les va a romper el corazón en 1000 pedazos, que les hará derramar lágrimas a mares y que les dejará pensando en el poder del destino. Es la historia de dos personas que se aman con locura, con una pasión arrolladora, pero que por razones del destino, o quizás por las decisiones equivocadas de otros, no pueden estar juntas. Es un drama de esos que te hacen llorar a mares, con diálogos profundos que te llegan al alma, actuaciones que te hacen sentir cada emoción y una banda sonora que te acompañará por días, que se quedará grabada en tu memoria. Y aunque sé que quizás a algunos no les gustan las historias tristes, créanme cuando les digo que esta miniserie vale la pena cada lágrima, cada sollozo, cada momento de dolor. Es una historia de amor que trasciende el tiempo y el espacio, que te dejará reflexionando sobre el poder del amor verdadero, sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por la persona que amamos y sobre el dolor que produce la pérdida. Y para los que buscan algo más ligero y divertido, para los que quieren desconectar y reírse a carcajadas, también tenemos una comedia romántica con un toque de enredos, situaciones absurdas y malentendidos que te harán soltar una sonora carcajada. Es la historia de un joven que, por una serie de malentendidos, termina involucrado en una situación que lo obliga a fingir ser otra persona, a vivir una vida que no es suya. Imagínense las consecuencias, situaciones hilarantes, momentos de vergüenza ajena que te harán querer esconderte debajo de la manta, y por supuesto, un romance inesperado que surge en el momento más inoportuno, cuando menos lo esperaba. Es una miniserie ideal para desconectar y relajarse, para pasar un rato agradable sin tener que pensar demasiado, pero con ese toque de encanto turco que siempre nos conquista y nos roba el corazón. Y el elenco es maravilloso, con actores que saben manejar el timín cómico a la perfección, que saben hacerte reír con sus gestos, sus expresiones y sus diálogos ingeniosos. Además de estas miniseries que ya les he mencionado, hay muchas otras que están en producción y que, aunque todavía no tienen fecha de estreno confirmada, ya están generando una gran expectación en la comunidad de seriefilos. Se vienen más dramas familiares que exploran las relaciones entre padres e hijos, hermanos y esposos,
Historias de superación que nos inspiran a perseguir nuestros sueños. Thrillers políticos que nos invitan a reflexionar sobre el poder y sus consecuencias. Y adaptaciones de clásicos turcos que nos permitirán descubrir nuevas facetas de esas historias que ya conocemos y amamos. Lo que está claro es que el 2025 será un año lleno de emociones. Con producciones de altísima calidad que nos harán pasar horas pegados a la pantalla, que nos harán reír, llorar, reflexionar, en definitiva, sentir. Y lo mejor de todo es que, al ser miniseries, no tendremos que invertir tanto tiempo como con una telenovela larga, pero sí podremos disfrutar de historias completas, bien contadas, con personajes inolvidables y con tramas que nos dejarán huella. Es fascinante cómo los productores turcos han logrado conquistar el corazón de la audiencia internacional, cómo han conseguido traspasar fronteras y conectar con espectadores de todas las culturas. Sus historias son universales, hablan de amor, de familia, de amistad, de traición, de sueños, de frustraciones, de todos esos sentimientos que nos hacen humanos. Pero a la vez, tienen ese toque cultural que las hace únicas y especiales, que las diferencia de las producciones de otros países. Y no solo es la trama, también es la calidad de la producción, el cuidado en cada detalle, las actuaciones impecables, la banda sonora que te eriza la piel y la fotografía que te transporta a otros mundos, lo que hace que los dramas turcos sean tan adictivos. Y los minidramas no son la excepción, sino más bien una muestra de la capacidad de innovación de los productores turcos. De hecho, creo que este formato ha abierto un abanico de posibilidades creativas para los guionistas y directores, permitiéndoles explorar nuevas narrativas, arriesgarse con propuestas más innovadoras, jugar con los géneros y crear historias que no podrían encajar en el formato de telenovela tradicional. Y eso, como espectadores ávidos de nuevas experiencias, lo agradecemos enormemente. Y si se preguntan dónde pueden ver estos minidramas, la mayoría estarán disponibles en las principales plataformas de streaming que ya conocemos y amamos, como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, y otras que se están especializando en contenido turco. Así que, estén muy atentos a mis redes sociales y a este canal, porque apenas salgan las fechas de estreno, se las estaré compartiendo de inmediato para que no se pierdan ni un solo capítulo. Y no olviden que, además de las plataformas, también existen algunos canales de YouTube y otras páginas web que subtitulan los dramas turcos, así que hay opciones para todos los gustos y presupuestos. La verdad es que estoy muy emocionada por todos estos proyectos y no puedo esperar para compartirlos con ustedes, para analizarlos juntos, para comentar cada episodio, para debatir sobre los personajes y para leer sus opiniones. Ya saben que me encanta analizar las series, comentar mis impresiones, explorar los significados ocultos de cada escena, y por supuesto, escuchar sus puntos de vista. Así que este año estaremos muy activos en el canal. Tendremos muchas conversaciones apasionantes y disfrutaremos juntos de la magia de los minidramas turcos. Y hablando de opiniones, quiero que me cuenten en los comentarios cuáles de estos minidramas les llama más la atención, qué tipo de historias les gustan más, qué géneros prefieren. ¿Son de los que se derriten con los dramas románticos, de los que se enganchan con los thrillers llenos de misterio, o de los que disfrutan con las historias de época? Me encantaría saber sus gustos para así poder recomendarles lo que más se ajuste a sus preferencias, para que juntos podamos descubrir nuevas joyas audiovisuales que nos roben el corazón. Y no se preocupen si no han visto muchos dramas turcos, este es el momento perfecto para empezar, para sumergirse en este universo de historias apasionantes. Estoy segura de que una vez que se enganchen, no habrá vuelta atrás. Les prometo que van a descubrir un mundo de historias fascinantes, personajes entrañables, emociones a flor de piel y tramas que te dejarán sin aliento. Y recuerden que el mundo de los minidramas turcos está en constante evolución, que cada día surgen nuevas producciones, nuevas propuestas, nuevas ideas que nos sorprenden y nos deleitan. Así que estén muy atentos, porque seguro habrá nuevas series que nos dejarán con la boca abierta en el futuro. Yo, por mi parte, seguiré investigando, analizando, explorando y compartiendo con ustedes todas las novedades que vayan surgiendo en este apasionante universo de las series turcas. Y si tienen alguna recomendación, si quieren que hable de algún drama en particular, si hay algún tema que les gustaría que abordara, no duden en dejarlo en los comentarios. Este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las series, para debatir, para reflexionar, para reír y para emocionarnos juntos. Así que su opinión es muy valiosa, es la que da sentido a este proyecto. En resumen, el 2025 nos trae una avalancha de minidramas turcos imperdibles,
Desde romances que nos harán suspirar y soñar hasta thrillers que nos mantendrán al borde del asiento, pasando por historias de época que nos transportarán a otros mundos y comedias llenas de enredos que nos harán reír, a carcajadas. Prepárense para sumergirse en un mundo de emociones, para dejarse llevar por la magia de las producciones turcas, para enamorarse de sus personajes y para emocionarse con sus historias. Este año va a ser de ensueño para los amantes de las series, así que marquen sus calendarios, preparen las palomitas de maíz, reúnan a sus amigos seriéfilos y prepárense para vivir grandes momentos junto a estos minidramas. Y lo mejor de todo es que, al ser miniseries, tendremos historias completas, bien contadas, con personajes memorables, sin tener que invertir tanto tiempo como con una telenovela larga. Así que no hay excusa para no engancharse a estas joyas turcas, para no descubrir este fascinante mundo de historias y emociones. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido para descubrir algunas de las producciones que están por venir y que les haya dejado con ganas de mucho más. Recuerden que la información que les he compartido está sujeta a cambios, que pueden aparecer nuevas series que no haya mencionado y que las fechas de estreno pueden variar, pero por supuesto que estaré aquí para mantenerlos al día de las últimas novedades, para compartir con ustedes cada detalle y para que no se pierdan ni una sola joya turca. Ahora, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje por el fascinante mundo de los minidramas turcos. Y antes de despedirme, los invito a que me dejen un comentario contándome qué les ha parecido este vídeo, cuáles de las miniseries mencionadas les ha llamado más la atención, y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así me ayudan a crecer, a llegar a más personas y a seguir compartiendo contenido de calidad con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que disfruten de sus maratones de series. Chao, chao.